Y lo bueno antes era malo. Donde lo dulce ahora es salado y lo salado ahora es dulce. Donde el mundo está al revés. Incluso si os dais cuenta, hasta la misma naturaleza ha cambiado. Antes donde hacía frío, ahora hace calor. Y donde antes hacía calor, ahora hace frío. Hoy hacía más frío aquí que en la laguna. ¿De cuándo a dónde? Todo ha cambiado, absolutamente todo. Lugares donde antes no faltaba el agua, ahora oran y claman al cielo para que llueva. Y lugares donde no caía ni una gota, ahora oran para que no siga lloviendo porque el nivel de agua ha subido una barbaridad. Todo está al revés. Menos mal que en medio de este mundo enfermo y loco tenemos las promesas de Dios que no cambian. Amén, hermanos. Un Dios que dice en su palabra: yo seré el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nada podrá cambiar a Dios. Lo que Dios dijo que estaba mal, sigue estando mal. Lo que Dios aprueba y bendice, Dios lo sigue aprobando y bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es inmutable. No cambia con las modas, no cambia con las generaciones, sino sigue siendo el mismo. Y una de las cosas que nos dijo el Señor en su palabra es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno ve la vida del mismo Señor Jesucristo y no fue una vida fácil, ¿eh? No piensen ustedes que como era el Hijo de Dios y como tenía tanto poder y tanta influencia en la gente, su vida fue un camino de rosas. No, la vida de Jesús fue durísima, durísima. Había gente que lo odiaba y había gente que no paró hasta que lo crucificaron en Jerusalén. Había gente que le amargó la vida a él y a todos los que venían después de él, a sus discípulos, a Pablo, a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero él dijo: confíen, no se preocupen, no se amarguen, no se depriman. Yo he vencido al mundo y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Qué importante es vivir en paz, mi hermano. Qué importante es tener la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Tú la tienes? ¿Se acuerdan ustedes cuando a un muchacho de aquí de la iglesia un jueves a la tarde le dije: mira, vete a la farmacia aquí en la esquina? Antes estaba aquí en la esquina, ahora está en la otra esquina. Vete y por favor pregúntale si tienen paz. Y el muchacho fue calladito y le dijo al de la tienda: perdón, me manda el pastor de la iglesia, me pregunta si ustedes venden aquí paz, un jarabe, un supositorio, algo. Y el muchacho lo miró así raro y dice: no, aquí no tenemos esas cosas, mi niño. El chico entró y le dije: ¿qué te dijo? No, que esas cosas no las venden. Digo: entonces vete al bar de aquí al lado que está lleno de gente. Vete al bar y pregúntale. Entonces cuando entró le dice: oye, el pastor me dice que si aquí tienen paz. Y le dice: ¿qué más quisiera yo tener paz aquí? Y le dije: ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El hombre, con todos sus inventos y con todos los artilugios que ha inventado, el hombre no ha inventado todavía paz. Ni los ricos pueden comprar un gramo de paz. Porque la paz, el único que te la puede dar es el príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo hay paz. Aunque no haya comida, pero hay paz. Aunque no haya salud, pero hay paz. Aunque no haya trabajo, pero hay paz. Míralo, por ejemplo, navegando en el mar de Galilea. Una tempestad terrible, terrible. Pero el Señor dormía tranquilamente en la barca. ¿Sí? Despiertan al maestro y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor le dijo: tranquilos, hombres de poca fe. El Señor durmiendo en medio de la barca sin ningún problema. Ya pueden pasar los niños porque me están poniendo carteles aquí y de un momento a otro explota la pantalla. Ya pueden pasar los niños a la escuela dominical. Esa fue la primera sensación que yo sentí en mi vida cuando fui por primera vez a una iglesia parecida a esta y le dije a Dios: yo no sé si tú existes o no, no lo tengo muy claro. Pero si tú existes, yo quiero que me des paz porque no la tengo. Y desde ese día, creo que tenía 17 años, tengo 61 ahora mismo, ni un solo día la paz de Cristo se ha ido de mi vida. Se han ido otras cosas y han venido otras, pero la paz de Cristo es permanente. Nada ni nadie te la puede quitar. Tendrás días de abundancia, tendrás tiempos de escasez, te aplaudirán, te cuestionarán, te criticarán, te apoyarán, todo lo que tú quieras. La vida es cambiante. Hoy el que está arriba, mañana está abajo y viceversa. Pero la paz de Cristo permanece para siempre. Y la Biblia dice que los que confiamos en Dios
podremos tener la paz del Señor constantemente en nuestras vidas. Con este concepto de la paz, algo tan importante, quiero llevarles a la misma porción que yo leía esta mañana cuando les compartía la palabra a los hermanos del Puerto de la Cruz. En el capítulo 4 de Timoteo, de 2 de Timoteo, a partir del versículo 6, leemos las palabras de un hombre que sabe que le queda poco tiempo de vida. Sabe que de un momento a otro lo van a matar en una cárcel en Roma. Y él escribe esta carta y se la dirige, se la manda a un joven pastor llamado Timoteo, que está pastoreando una iglesia que él había fundado en la ciudad de Éfeso. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate qué cosas tan importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y el versículo siguiente dice, por lo demás, ya como conclusión, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ya se acabaron los viajes, el fundar iglesias, el preparar obreros. El tiempo está cercano y Pablo dice, de un momento a otro acaban conmigo. Un hombre que sufrió una barbaridad por ser cristiano, por ser predicador. Él había sido un perseguidor de los cristianos, ahora lo persiguen a él. Y él sabe perfectamente de que de un momento a otro su vida se acaba. A mí me llama mucho la atención que hay ciertos personajes, bueno, no 2 ni 3, sino unos cuantos, personas de la Biblia que sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Incluso hasta llamaban a los hijos y le decían, llámeme a todos los muchachos, llámeme a mis nietos, llámeme a los hijos, porque quiero despedirme de ustedes antes de morir. Y los bendecía, por ejemplo, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob y otros, que sabían que iban a morir. Bueno, me llama la atención sobre todo la vida de Isaac, que dice que está a punto de morir, si le dice al hijo, prepárame 2 cabritos que me voy a morir. No, mandarse 2 cabritos uno solo, y se va a morir y se come 2 cabritos. Y los bendice, porque sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Y ahora el apóstol Pablo dice, me queda poco tiempo, el tiempo de mi partida está cercano, pero quiero dejar constancia de que para mí la vida no ha sido fácil, ha sido una lucha, una batalla tremenda. Y he peleado la batalla y he acabado la carrera, no he tirado la toalla antes de tiempo, sino que me he mantenido firme a pesar de las circunstancias hasta el final. Ah, y una cosa muy importante, y nadie me ha quitado la fe que tenía en el Señor. Amén. Me han quitado trozos de piel de la espalda a latigazos, me han humillado, me han criticado, me han perseguido, me han hecho todo tipo de perrería, pero la fe nadie me la ha podido quitar. Tampoco se la pudieron quitar a los jóvenes que llevaron a Babilonia, ¿se acuerdan? Se los llevaron cautivos a Babilonia, mataron a sus padres, les quemaron el templo, les destruyeron la ciudad, etcétera, etcétera, pero no pudieron robarle la fe de sus corazones. Tampoco a José. Y mira las perrerías que le hicieron a José, Lo vendieron, aunque realmente en el fondo querían matarlo, lo meten en una cárcel, lo acusan de algo que no había cometido, pero él en todo momento mantiene su fe y su confianza en el Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente de la Biblia lo pasaran tan mal, José, David, Moisés, Pablo, Pedro, etcétera, y no perdían la fe? Y hoy en día te encuentras a hermanos, a cristianos, que pierden la fe tan fácilmente. ¿Cuál era el secreto de aquella gente? Porque parece que cuanto más los torturaban, más fe tenían. Y parece que cuanto más impedimentos les ponían, más se animaban. Fíjense, por ejemplo, ustedes cuando los discípulos, Pedro y Juan, los llevan, los castigan, les dan con látigos una paliza terrible, les prohíben hablar del Señor Jesucristo en las calles de Jerusalén, se van, reúnen a los hermanos, reúnen a la iglesia y dicen algo así como, Señor, danos de nuevo en tu palabra para que se siga predicando tu palabra y podamos seguir orando por los enfermos y ver prodigios y maravillas, danos de nuevo. Y dice que el lugar donde estaban tembló y siguieron y no había forma de parar a aquella gente. Y a Pablo lo metían en cárceles y desde la cárcel seguía cantando. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué tenía aquella generación? ¿Qué tenían aquellos cristianos que a lo mejor no tenemos nosotros? Porque yo veo gente que se va del Señor por una tontería.
Porque a lo mejor un día el pastor no lo saludó. O porque un día escuchó una predicación y se sintió, me está hablando a mí, se sintió aludido, ofendido y cogió no vino más. Y yo digo, Dios mío, aquellas mujeres que llevaban a sus hijos en sus entrañas y a otros de pecho y salían a la arena del circo romano y eran despedazadas por fieras y los quemaban. Y Nerón, que se le ocurrió la genial idea de prenderle fuego mientras crucificaba a los cristianos para poder ver cómo las fieras se comían a los cristianos. Y dice que morían cantando, saltando y riendo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la fe nuestra hoy en día? Porque esta gente pagó un precio terrible. ¿Nosotros qué precio estamos pagando? ¿Qué precio estamos pagando nosotros, cristianos occidentales, cristianos de Europa, por el hecho de ser cristianos, si nadie se mete con nosotros? Mira la iglesia ahora mismo, la puerta está abierta. Aquí no va a venir nadie, que yo sepa, a llevarnos presos, a llevarnos a un campo de concentración, a obligarnos a renegar de Cristo. Nadie se mete con nosotros. No es un delito ser cristiano, puedes venir con la Biblia en la mano o no. Puedes pararte en una calle y decir, oye, que Dios le bendiga, te pueden llamar loco, pero meterte en la cárcel por eso, pues no. Y sin embargo, a pesar de que lo tenemos todo, si nuestros antepasados levantaran la cabeza dirían, pero ¿de qué se quejan ustedes? Si tienen todo, hasta se quejan de lo que tienen. Y a veces tenemos una fe tan endeble, una fe tan emocional, una fe con tan pocas raíces. Me llama la atención que Pablo no solamente le dice a Timoteo que él ha terminado la carrera, ya ha peleado la buena batalla, ya ha mantenido la fe, sino que también hay un momento en el que a Timoteo le dice, y la fe que tú tienes ahora, primeramente habitó en tu abuela Loida, y después tu abuela se la transmitió a tu madre, a Eunice, y tu madre te la transmitió a ti. Hoy en día hay un empeño, y no es malo, pero se queda corto. Queremos darle a los hijos lo mejor, la mejor carrera, el mejor coche, la mejor ropa, las mejores cosas, el mejor estudio. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿y la fe? ¿Se la estás transmitiendo? Porque en la Biblia los padres le transmitían a los hijos el conocimiento de la Escritura. Y las madres la fe a sus hijos. Porque yo dije esta mañana y estoy convencido de ello, que hay varias formas como puede venirte a ti la fe. Como puede crecer la fe. Por ejemplo, hay un versículo que dice, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Lo conocéis, ¿verdad? Ese término, ese verbo es un término, digamos, polivalente. Se puede traducir por oír o por obedecer, que a mí me gusta más. La fe viene por obedecer y por obedecer la palabra de Dios. Es una forma como viene la fe. Pero hay momentos que te viene la fe y tú ni la has pedido. Es como un don, como un regalo, ¿no? Que el Señor te da. También la fe es como un fruto. Gálatas capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Menciona la fe como parte del fruto, es decir, según tú vas avanzando y tú vas creciendo y tú vas madurando, la fe también va creciendo en tu vida. Pero también hay otro tipo, otra forma como te puede venir la fe, que a mí me gusta mucho esto, y es por imitación, por imitar la fe de otro. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, cuyo autor no sabemos, dice, imitad la fe ¿de quién? De vuestros pastores. Ese versículo está en tu Biblia y en la mía también. Imitad la fe de vuestros pastores. Yo quiero tener la fe de este hombre. ¿Cómo reacciona este hombre, esta persona cuando tiene problemas, cuando tiene luchas, cuando tiene críticas? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta su fe? ¿Qué tipo de fe tiene esta persona? Y dice la Biblia, imítalo. Es como los niños pequeños. Ahora, por ejemplo, estaba mi nieto Adriel por ahí, ¿y qué hacía? Tocaba las palmas. Él no nació tocando las palmas, lo ha visto y entonces copia lo que ve. Y estaba haciendo así, levantaba las manos, no sé a quién, pero las levantaba. ¿Por qué? Porque ve a los demás que levantan las manos. Hacen las cosas por imitación. Pero es que en el mundo espiritual hay cosas positivas que pueden venir a tu vida por imitar. Por ejemplo, cuando yo escuchaba al pastor con el que yo me convertí a predicar, yo decía, yo quiero ser como él. Después prediqué mejor que él, Pero yo quería imitarlo. Y al principio me decían, oye, oímos a Manolo y oímos a este y los dos son iguales, predican igual. Hasta hubo una época que me quería vestir hasta como él. Fíjate tú lo bobo que era. Hasta que uno ya desarrolla su estilo y todo eso, ¿no? Pero era por imitación. Y yo aprendí a orar oyendo a la gente en la iglesia orar, porque me daba mucha vergüenza orar en la iglesia.
De hecho, yo decía, no, a mí no me llamen porque me daba mucha vergüenza. Y aprendí a cantar oyendo a los demás cantar. Y aprendí a tocar la guitarra viendo cómo ponía el otro el dedo y yo intentaba ponerlo. Y yo aprendí muchas cosas por imitación. Hasta que después ya, lógicamente, uno crece y madura en la vida, ¿verdad? Entonces, si te falta fe, mira a tu alrededor quién es la persona que te puede dar un ejemplo de fe, imítalo a él. Si no sabes cómo orar, escucha cómo oran los demás y tú, más o menos, también puedes aprender. Si te gusta predicar la palabra y no sabes cómo se hace, escucha a los que predican la palabra y mira cómo empiezan, cómo terminan, cómo se van de un tema a otro, cómo buscan la lectura. Es decir, hay cosas que vienen por copiar, por imitar, y ya después no te preocupes, ya después tú tendrás tu propio estilo y tu forma. Entonces la Biblia nos enseña que la fe de Timoteo la tuvo su abuela y se la transmitió a su madre y después su madre se la transmitió a él. Porque esa era la obligación de las madres, no de los padres. Las madres transmitían la fe a sus hijos y los padres el conocimiento. Ahora bien, ¿qué conocimiento le va a transmitir un padre del Señor a su hijo si el padre no estudia ni lee la palabra? Pues le hablará de fútbol, le hablará del Tenerife, le hablará de pesca, le hablará de lo que quieras, pero de la Biblia no puede. Pero bíblicamente el padre transmitía el conocimiento bíblico a sus hijos. Fíjate qué responsabilidad. Y una madre que está todo el día quejándose, todo el día depresiva, todo el día amargada, todo el día gritando, todo el día echándole la bronca al marido, a este y al otro, ¿qué fe le va a transmitir a sus hijos? Ninguna. Pero que tus hijos, ahora que son pequeños y están bajo tu techo, que puedan ver cómo mamá oraba y cómo papá leía la palabra. Y entonces entre los dos se complementaban para producir, permítame el término, un hijo maduro, firme y estable en las cosas del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo felicita a Timoteo por la fe que tenía, pero después la fe tú tienes que desarrollarla y tienes que cultivarla, porque en la Biblia no todo el mundo tenía la misma fe, como tampoco en esta iglesia. En esta iglesia no todos tenemos el mismo nivel de fe. La Biblia dice que había seguidores de Cristo que tenían poca fe. Por ejemplo, te acabo de poner un ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea y todo vuelve a la calma. Les dice el Señor a sus discípulos, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y aquel centurión que vino a pedirle ayuda, misericordia al Señor por un criado que tenía enfermo, el Señor le dijo, en todo Israel no encontraba a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Es decir, hay muchos niveles de fe en la Biblia. Dice la Biblia que la fe de Timoteo, lo dice textualmente el texto, dice que era una fe auténtica, genuina. Una fe no fingida, dice la versión Reina Valera del 60. Es decir, hay muchos tipos de fe. Hay una fe natural. ¿La fe natural qué es? Pues chicos, la fe que tienes cuando te montas en el ascensor con la fe de que no se va a caer. Una abuela que yo tuve, la madre de mi padre, un día se cayó de una altura muy grande porque abrió la puerta del ascensor y la inercia la llevó y el ascensor no había llegado y se cayó y no se mató de milagro. Y los que nos montamos en avión, ¿usted conoce al piloto cuando va a viajar? ¿Usted sabe si está casado o soltero? Usted va a la cabina y dice, perdón, una preguntita. ¿Usted es cristiano o es ateo? ¿Me puede enseñar el carnet, por favor? ¿Me puede enseñar su título? ¿Usted se monta en el avión con la fe natural de que el avión no se va a caer? ¿O usted se montaría en un avión sabiendo que se va a caer? Eso no es fe, eso es ser bobo. ¿No? Hay una fe natural. Y cuando usted coge el coche en la carretera, si yo sé que me voy a matar en la carretera, pues no me monto. Hay una fe natural que todo ser humano tiene. Y cuando uno va por la calle no va mirando a ver si te van a tirar una maceta en la cabeza. Hay una fe instintiva, una fe natural, ¿verdad? Hay una fe natural que dice que cuando usted termina de trabajar, llega el patrón y le paga su sueldo. Eso es fe, pero es una fe natural. Pero esa fe no sirve para mover montañas espirituales. Esa fe no sirve para obtener resultados en el mundo espiritual. Hay otro tipo, otro nivel de fe, que es la fe bíblica, la fe que el Señor nos da. Y Pablo dice que esa fe a él nadie se la pudo quitar. Aunque le dieron palos, aunque lo apedrearon, aunque fue náufrago, aunque estuvo en la cárcel, nadie le pudo quitar la fe de su corazón. Porque la fe no estaba fundada en emociones, no estaba fundada en sentimientos, no estaba basada en circunstancias, en hombres, estaba basada en Cristo. Y Cristo es la roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no edifica su vida sobre Cristo, ¿sobre qué la está edificando? Podemos tomar buenas decisiones en la vida y malas decisiones. Pero lo importante es decir, Señor, yo tengo un fundamento, yo tengo una roca en mi vida, que cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias,
Yo voy a permanecer firme porque yo sé en quién he creído. Y la fe va a ser probada, ¿eh? Si usted dice que tiene fe, vale, vas a tener que demostrarlo. Vas a tener que demostrarlo. A mí me llama la atención que la Biblia no dice que nuestra paciencia va a ser probada. No digo que no lo sea, pero bíblicamente no lo puedo demostrar. No puedo demostrar con un texto en la Biblia que la Biblia diga que el Señor nos va a probar la paciencia, nos va a probar la templanza, nos va a templar incluso hasta el amor. No dice nada de eso, pero la Biblia sí dice que nuestra fe va a ser probada por el fuego. Y Dios sabe cómo probar nuestra fe. Puede ser que un momento el Señor decida probarte en la familia. Y ese hijo que tú has criado con tanto cariño y con tanto amor, resulta que ahora le da por meterse en las drogas. Y tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? O resulta que ese trabajo que has tenido toda la vida, donde te has sacrificado y has dejado años de tu vida, ahora resulta que te echan a la calle como una pieza, como un mueble viejo, porque ya no pueden usarte y sacarte más el jugo. Si las pruebas son múltiples y variadas, hay de todo tipo, físicas, espirituales, de toda índole, ¿verdad? Pero hay una prueba que probablemente todos y cada uno de nosotros en momentos puntuales de la vida experimentaremos. Y Pablo relata aquí un poquito, si me permiten, déjenme que les lea unos versículos. En la misma carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, pero en el versículo 9, Pablo le dice al que va a recibir la carta, Timoteo, procura venir pronto. No dice procura venir, sino procura venir pronto, porque él sabe que le van a matar dentro de poco. Así que procura venir pronto a verme, porque Demas era un compañero de viaje, era un predicador, como Timoteo, como cualquier otra. Dice, Demas me ha desamparado. Una cosa es que te ha abandonado y otra cosa es que te ha desamparado. Son dos cosas diferentes. Parecen igual, pero no son la misma. A ti te puede abandonar una persona, pero desampararte una persona, búscalo en el diccionario para que veas que son dos cosas diferentes. Y Pablo dice que a Demas, a él lo desamparó. ¿Y cuál fue el motivo? Dice, porque se fue Demas amando este mundo. Para Demas en aquel momento era más importante la vida del mundo que estar al lado de un hombre, como era Pablo, que necesitaba todo el apoyo del mundo y que le había ayudado tanto. Bueno, dice que se fue a Tesalónica. Otro llamado Crescente dice que se fue a Galacia. Y un tal Tito, que también lo conocemos, se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Después dice otro muchacho que también estuvo con él viajando, llamado Tiquico, dice, lo envió a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y ahora menciona otro personaje que, escucha, Alejandro, otro que viajó con él, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ves? Pablo no es vengativo. Pablo no dice, ya verás cuando yo salga de aquí, si es que salgo, sino que el Señor se encargue de este personaje. Dice, cuídate de él, guárdate de él, porque en gran manera se ha opuesto a mis palabras. En mi primera defensa, es decir, cuando lo sacas de la celda para llevarlo al juicio, en ese primer juicio, esa primera audiencia, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Pablo era el predicador más famoso de la época, conocía a miles y a miles de personas. En Roma había una comunidad enorme de cristianos, como ustedes saben, de miles de cristianos, y ninguno iba a la cárcel a visitarlo, ninguno estuvo con él en el juicio, nadie, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Bueno, como decía mi padre, los mejores amigos se prueban cuando uno está en el hospital o en la cárcel, ¿no? Ahí es donde uno sabe si realmente hay verdaderos amigos o no, o son amigos de conveniencia. En este caso, nadie fue capaz de estar al lado de Pablo, solamente uno estuvo con él siempre. ¿Quieren saber quién es? Ponme el versículo 17, por favor, si eres tan amable. Léalo conmigo. ¿Quién estuvo con él? El Señor. Dígalo otra vez. El Señor. ¿De qué Señor estamos hablando? Del Señor Jesucristo, al que hemos cantado, al que hemos adorado, al que le hemos dicho a ti la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora tú imagínate, un hombre conocido, un hombre que ha dado su vida por el evangelio, un hombre que ha levantado iglesias por todas partes, un hombre que ha ayudado a pastores, un hombre que le ha dado oportunidad a cantidad de gente. Resulta que en el momento más duro y difícil de su vida, nadie está con él, nadie lo va a visitar, nadie dice, oye Pablo, te hace falta algo, Pablo, necesitas algo. Si pide el capote, el manto, es porque tenía frío. Es que a nadie se le ocurrió llevarle una manta a este hombre, a nadie se le ocurrió ir a visitarlo, a llevarle una tacita de caldo caliente, a nadie se le ocurrió nada, ni por ahí te pudras, amigo. Pero Pablo está relajado y tranquilo porque dice, ¿saben una cosa, hermanos? Pero el Señor estuvo conmigo y me libró de la boca del león, del diablo, y me dio fuerza. Y el hombre sigue predicando a pesar de que sabe que lo van a matar por predicar el evangelio. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Y cómo concluye esta conversación? Dándole al Señor toda la gloria y la honra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así muere un valiente. Así no muere un mequetrefe, un pelele, un hombre que es ahora sí y mañana no. Así mueren los valientes, los hombres de Dios. Como él dijo, yo sé en quién he creído. Me abandonó este, me traicionó el otro, me criticó fulano, este me causó males, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas porque yo sé en quién he creído. Bendito sea Dios. Y esa es la fe que nos va a ayudar a sobrevivir en estos tiempos. Esa es la fe que necesitamos todos, los casados, los solteros, los mayores, los jóvenes. Esta es la fe que necesitamos urgentemente para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Para poder discernir si el tiempo que estoy invirtiendo con alguien, escúchalo bien, o con algo, merece la pena. No te encariñes, no te enamores, no pierdas el tiempo con lo que no es de Dios, porque te vas a llevar una desilusión. Y hay heridas que es muy difícil que se curen, aunque pase mucho tiempo. A mí me llama la atención, y lo dije esta mañana, y es algo que llevo días y meses, diría yo, dándole vueltas a todo esto en mi corazón, levantándome a veces muy temprano de madrugada y dándole vueltas a todo esto, porque a mí, y perdonen que insista, pero es que necesito insistir en esto, me llamó poderoso. De hecho, si después quieren verlo, mi Biblia subrayé esa parte cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla. La buena, no la mala, la buena. Y yo le preguntaba al Señor, decía, Señor, ¿hay batallas malas? Como cristiano hay batallas en las que no tenemos que meternos nunca. Claro que sí. Hay batallas donde puedes perder la vida. Hay batallas de las que puedes salir herido para siempre. Hay batallas en las que puedes arrastrar a tu familia y a tus seres queridos y que pierdan la vida. Hay batallas en las que es mejor que no te metas. Estoy hablando metafóricamente, ¿sí? Hay batallas en las que no pierdas el tiempo, no te ilusiones, no te encariñes porque la vas a perder, porque no está el Señor en esa batalla. Porque cuando peleamos por algo o por alguien donde el Señor está, bendito sea Dios, lloramos, sufrimos, lo que haga falta. Porque sé que en esa batalla, porque sé que en ese esfuerzo, Dios está conmigo. Sea hijo, sea marido, sea esposa, sea lo que sea. Cada uno sabrá a lo que me refiero. Pero hay otras batallas que mejor que te salgas corriendo cuanto antes. Y permítame poner algunos ejemplos, porque yo le decía al Señor, Señor, enséñame, yo quiero aprender de ti. Yo no tengo pastor. Yo no tengo pastor hace 40 años. Yo necesito que tú me enseñes y que tú me hables. Y ahora que no hay ruido de coche, ni de semáforo, ni de ambulancia, ni nada, sino aquí tranquilito, solo tú y yo, enséñame, Señor, háblame de tu palabra. Y el Señor me da palabra y me enseña. Así es como el Señor me pastorea a mí. Y yo empecé a hacer una lista y Él me venía a este pasaje, vete aquí, vete allá, lee esto, apunta a lo otro. Y tengo listas enormes de nombres, de lugares, de capítulos, de versículos, de batallas malas. Batallas que fue un desastre haberse metido en ellas. ¿Te acuerdas cuando el otro día hablaba de que los filisteos le dijeron al rey de Filistea, no lleves a este porque este no es de nosotros y este se nos va a volver en contra en la batalla? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, David no fue librado milagrosamente, pero los filisteos sí fueron a la batalla. ¿Te acuerdas? David se fue a su casa, que por cierto se la encontró quemada, destruida, se habían llevado a la mujer, a los hijos.
Pero los filisteos sí fueron a la batalla. Y cuando uno sigue leyendo, ¿y a qué batalla fueron? Fueron a pelear contra Israel y contra el rey Saúl. ¿Y qué pasó ese día? Que Saúl murió. Perdón, se suicidó. Saúl, viendo que había perdido la batalla, se echó sobre su espada y, como aquellos samuráis japoneses en la Segunda Guerra Mundial, se quitó de medio. Y a su hijo Jonatán, que era un chico excelente, una persona maravillosa, el íntimo amigo, la mano derecha de David, lo mataron. Y al otro, y al otro, y al otro. Una batalla en la que Dios no estaba. Porque dice la Biblia que hacía mucho tiempo que Dios se había apartado de la vida de Saúl. Él creía que podía hacer lo que le daba la gana y no pasaba nada. Te equivocaste, amigo. Ese día perdiste la guerra porque Dios no estaba contigo en esa batalla. Y lamentablemente Jonatán, que no sé qué hacía allí, se equivocó de día, se equivocó de lugar, se equivocó de batalla, también lo mataron a él. Por haber ido con la persona equivocada, al lugar equivocado, en el día equivocado. Perdió su vida antes de tiempo. Cuando le llega la noticia al rey David, David se vuelve loco y empieza a gritar: Jonatán, Jonatán, amigo mío, etcétera, etcétera. Una mala batalla. ¿Para qué vas a una guerra donde Dios no va contigo? Jeremías tuvo 40 años diciéndole al pueblo: arrepiéntanse, no se les ocurra hacerle la guerra a los caldeos, porque la van a perder. No porque sean más fuertes que ustedes, no, sino que ustedes están mal. Ustedes están en pecado, viven en desorden y Dios no va a bendecir vuestros esfuerzos. No le hicieron caso, pelearon contra Nabucodonosor, perdieron la guerra, murieron miles de personas. Muchos niños se quedaron sin sus padres, mujeres sin sus maridos. El templo lo queman, lo saquean, lo destruyen, las murallas, Jerusalén, los llevan al cautiverio. Un desastre. ¿Por qué? Porque fue una mala batalla. ¿Qué le decía Jeremías? Ríndanse, busquen al Señor, pídanle perdón, pónganse en orden. Y si no lo van a hacer, si no quieren obedecer al Señor, por lo menos ríndanse al enemigo para que el enemigo tenga piedad y clemencia de ustedes. Pero ni una cosa ni otra. Fue una mala batalla. La batalla del año 70 después de Cristo en Jerusalén, cuando Tito es mandado por su padre, el emperador Vespasiano, y le dice: tráeme todo el oro y los tesoros del templo. Se ponen a pelear, ¿verdad? Los celotes se ponen a pelear a aquellos judíos cuando el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No hacen caso a la palabra, no se convierten, siguen R que R con su desobediencia, pierden la guerra. 1 millón de judíos perdieron la vida en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mira, todavía ni se han recuperado de aquella guerra. Y estamos en el 2023 y aquella guerra fue en el 70 después de Cristo. Todavía en tantos siglos no han podido levantar el templo. Todavía no han podido ni siquiera dominar el monte de las mezquitas en Jerusalén. Todavía no se han recuperado de aquella pérdida. Y Jerusalén nunca más volvió a hacer lo mismo porque pelearon una mala batalla. ¿Te das cuenta? Entonces tú pregúntate: ¿por qué estoy yo luchando en la vida? ¿Con qué me estoy yo encariñando y entreteniendo? ¿Es una buena batalla? Gloria a Dios, pelea, el Señor te va a dar la victoria. Pero si es una mala batalla y estás perdiendo el tiempo y te estás encariñando y estás perdiendo el tiempo con algo, con alguien que no es de Dios, después no digas que no te lo dije. Después no digas que no sabías. Una buena batalla fue la de Jericó, que no hace falta ni disparar una flecha. Una buena batalla fue la de Jericó, que el Señor le dijo: tranquilo, den vueltas y vueltas, y al final de los 7 días den otras 7 vueltas y griten, y las murallas cayeron solas. Eso es una batalla que da gusto ir a ella, ¿sí o no? Eso es una maravilla. Batalla buena eran las que hacía David, que con una honda, con una piedra, mataba a un gigante y hacía correr a los filisteos como si fueran gallinas. Eso sí que eran buenas batallas. Una buena batalla fue la de Gedeón. Aquella noche, con 300 campesinos, con un shofar en la mano y con un candil en la otra, asustó al enemigo. A 1,5 millones de soldados los puso a correr con 300 campesinos. Eso sí que fue una buena batalla. ¿Pero por qué son buenas batallas? Porque Dios estaba en aquellos esfuerzos. Porque Dios estaba con aquellos hombres. Con Gedeón, con David, con otras personas. Pero malas batallas son aquellas donde sales herido. Malas batallas son aquellas que se pierden, y malas batallas son aquellas en las que Dios no te dijo que te metieras. Nosotros estamos en batalla, todos tenemos nuestras batallas, ¿eh? Los pastores también tenemos las nuestras, ¿eh? Nosotros hemos estado librando una batalla hasta el otro día terrible, ¿eh? Terrible, que ya no nos quedaban ni fuerzas ni lágrimas para llorar.
Yo me pasaba todo el día llorando, y no podía evitarlo, todo el día llorando. Yo dormía llorando. Y Elena me secaba las lágrimas y decía, descansa, tranquilo. Todo está bajo control del Señor. Y venga a llorar, y venga a llorar. Y yo iba conduciendo y venga a llorar, y no podía parar de llorar. Y me paraba en los semáforos y miraba a un lado, y la gente me miraba así de reojo diciendo, uy, mira, ahí hay un loco. Y salía a pasear al perro y venga a llorar todo el santo día con esa cosa en el corazón, una batalla a vida o muerte. Pero la ganamos en el nombre de Jesús. La ganamos en el nombre de Cristo. Y cuando hace 2 domingos le dije, Señor, yo voy a hablar en tu nombre en fe. Y yo voy a decir que voy a ir con mi familia a Israel en el nombre de Jesús. Y al día siguiente le dije, Señor, yo prediqué y te puse a ti en alto. Ahora no me dejes a mí en más lugar. Respáldame, Señor. Y el Señor nos respaldó. Pero hay que pelear la batalla. Porque antes de una gran victoria viene una gran aflicción, un gran problema. ¿Te das cuenta? Entonces pregúntate honestamente. ¿Estoy peleando, estoy librando una buena batalla? ¿Merece la pena luchar por este? ¿O por esta? ¿O por esto? ¿O por aquello? ¿Merece la pena? Si Dios te da confirmación, adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Para destruir fortalezas, argumentos, derribar altivez, llevar pensamientos a la obediencia de Cristo. En fin, ya saben todo eso. Si hay alguien en la Biblia que utiliza constantemente términos militares, ese es Pablo. O habla de espada, o habla de escudo, o habla de lanza, o habla de guerra, o habla de soldados. Constantemente está hablando en términos militares. Pero es que él dice que nosotros, nuestra lucha no es contra sangre y carne, como en la época de los filisteos, los amorreos, Gedeón. No, nuestra lucha es real, no contra personas, pero contra demonios. Yo he peleado con demonios, así literalmente te digo, Y los demonios han peleado contra nosotros. Y hemos peleado en oración de rodillas, que es como mejor se ganan las batallas. Cuando te rindes a Cristo y el Señor te sorprende, la lucha es real. Si no es ahora, será mañana, y si no, pasado mañana. Pero lucharás con tus hijos, lucharás con tus nietos, lucharás con el matrimonio, lucharás en el ministerio, lucharás en el trabajo. La vida es lucha, lucha constante y permanente. Y el mundo intenta camuflar esta guerra con mentiras. Todo está bien, todo se va a arreglar, no pasa nada, todo va a cambiar, las guerras van a desaparecer. Mira todo lo que hicieron los hippies, las canciones, las poesías, las manifestaciones. Vamos por un mundo mejor, paz y amor, dejemos la guerra, ¿verdad? El mundo todo es mentira y más mentiras y venga mentira. Lo único que es verdad y permanece para siempre es Dios y su palabra. Y Él dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán.